en estos días para la gloria de Dios. Por eso les invito hoy, quiero entonar un canto, quiero empezar con un canto para después continuar con una pequeña oración y luego retomar la importancia, el privilegio de orar. Hoy vamos a hablar sobre el privilegio de orar, la oración como un privilegio en la vida de cada uno de nosotros. Hay un canto que dice de esta manera: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, meditando en el Señor, las penas huirán. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, también en la oración, muy cerca del corazón, debe estar María, que con su intercesión nos lleva hacia Dios, noche y día, meditando en el Señor, las penas huirán. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Hermosas palabras que San Pablo nos da para podernos enfocar el que nosotros le tomemos importancia a lo que es el dirigirnos a nuestro Señor. Oren sin cesar, dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para nosotros. Por eso es que hoy quiero tomar como tema, no digamos como tema, pero sí como un momento de reflexión, el que el orar es un privilegio. Ahora, nos estamos dando cuenta de algo bien importante. Cuando yo les digo que orar es un privilegio, nos damos cuenta de algo especialmente, porque orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, decirle a Él lo que usted tiene, escucharle, y nos damos cuenta entonces que es un privilegio, fíjense bien, que es un privilegio hablarle, decirle y escucharle a Él. Pero ¿qué significa eso de que es un privilegio? Bueno, que nosotros, fíjense bien, simples criaturas, podemos dirigirnos a nuestro Creador para pedirle. Podemos dirigirnos a nuestro Creador para rogarle, para decirle cosas y para que Él nos escuche. Yo diría que entonces la oración es uno de esos regalos inmensos y utilísimos que Dios nos ha dado y que no terminamos de apreciar ni de aprovechar suficientemente. Fíjense bien en la actualidad. Si yo le preguntara en la actualidad ahorita, en la actualidad, ¿podemos hablar con el Papa? ¿O puede alguien lograr hablar con cualquier persona que se le ocurra? ¿Y de manera instantánea? No. Fíjense bien. Sin embargo, nosotros podemos dirigirnos a Dios cada vez que queramos, cada vez
que queramos y lo necesitemos de manera instantánea. Por eso es un privilegio. Es un privilegio la oración. No, nadie puede hablar con el Papa cuando quiere. Sin embargo, con el Señor sí lo puede hacer. Con el Señor sí usted puede entrar en oración. Con el Señor usted sí puede entrar en oración, puede hablar con Él a la hora que usted lo necesita. Ese es el privilegio. Lo tenemos nosotros los seres humanos con Dios. Lo tiene usted con Dios. La oración es un privilegio. Por eso es que tenemos que saber apreciar lo que Dios nos ha dado, la importancia de la oración. Una pregunta podría caber entonces, ¿por qué orar? Aquí vamos a entrar y vamos a ver la importancia de la oración. Yo sé que a algunas personas les gusta algunas historias y yo tengo una historia muy bonita que encontré en un libro, es más, la encontré en un libro titulado Camino de la Esperanza. Ese libro, Camino de la Esperanza, lo escribe un cardenal vietnamita, es de Vietnam. Este cardenal se llama Nguyen Van Tuan. En este libro, del Camino de la Esperanza, él pone un testimonio. Él escribe este libro, pero dentro de ese libro hay un testimonio. Yo diría que este testimonio que él pone en este libro es una campanada de advertencia para todos nosotros. Fíjense bien, se lo voy a leer textualmente cómo él escribe. Dice, un día, está hablando el cardenal, un día hablé con el padre provincial de una gran congregación sobre la crisis del sacerdocio y las vocaciones religiosas. Entonces él me dijo que habían enviado una carta a todos los hermanos que habían dejado el sacerdocio. Dice, ya habían gente que había dejado el sacerdocio y le habían mandado una carta a todos ellos para preguntarles por qué habían dejado su vocación sacerdotal. Todos contestaron y sus respuestas revelan que no se habían ido por problemas sentimentales, no. Se habían ido porque no oraban. Algunos dijeron que habían dejado de rezar hacía muchos años, que vivían en la comunidad, pero no oraban profundamente. Mejor dicho, ni rezaban. Eso sí, trabajaban mucho. Eran profesores, enseñaban en las universidades. Organizaban muchas cosas, eran buenos para organizar, pero no rezaban. Por este testimonio, el cardenal expresó: la oración es la fundamentación de la vida espiritual. La oración es la fundamentación de la vida espiritual. Y yo estoy de acuerdo con eso. No sé usted si estará de acuerdo, pero la oración es el fundamento de la vida espiritual de cada uno de aquellos que estamos involucrados en alguna acción pastoral, en alguna acción de trabajo, de apostolado en la comunidad, o que simplemente estamos creyendo en Jesucristo el Señor. La oración tiene que ser el fundamento de la vida espiritual. Así lo dijo el cardenal Nguyen Van Tuan. Entonces, es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque es la realidad. Muchos habían dejado sus vocaciones sacerdotales. Era porque no rezaban, era porque no oraban. ¿Cuántos de nosotros, aunque no tengamos una vocación como ellos sacerdotales, que salieron del sacerdocio así, de esa manera, que dejaron de ser eso,
por la falta de oración. Quizás nosotros, algunos, tenemos la vocación de matrimonio. ¿Cuántos matrimonios han fracasado? ¿Cuántos solteros han fracasado en la vida común y corriente? ¿Por qué razón? Porque no tenían un fundamento de vida espiritual, y el fundamento de la vida espiritual es la oración. Una palabra que decía Santa Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Se acordará usted, esta monjita que también fue canonizada pronto, pues, porque se le descubrió esa acción que tenía en su vida, ese fundamento de vida espiritual que había en ella. Decía estas palabras bien claras para nosotros también en este tiempo. Muchas vocaciones están en crisis. No se realizan. Muchas familias sufren dificultades, se separan y se pelean. Mucha gente pierde el gusto por la vida y el trabajo. Están descontentos y vacíos. Y todo esto porque se ha abandonado la oración. Miren, palabras más sabias de Santa Madre Teresa de Calcuta. De Santa Teresa de Calcuta. Decía, muchas vocaciones están en crisis. No se realizan. Muchas familias, decía, sufren dificultades. Se separan y se pelean. Mucha gente pierde el gusto por la vida, es decir, se suicidan. Pierden el gusto por el trabajo. Están descontentos, están vacíos. Pero todo eso es resultado de que han abandonado la oración. Y es la realidad. Y es lo que les estaba expresando al principio. ¿Cuántos matrimonios están en crisis? ¿Cuántas familias no se realizan? Muchas familias sufren dificultades. Muchas están sufriendo, se separan, se están peleando. Hay gente que se está suicidando porque no tienen un fundamento de vida espiritual a través de la oración. Hay gente que nunca está llena, nunca, no tiene llenadura. Nada le reconforta, nada le apetece. Están descontentos. Nunca tienen un motivo de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque han abandonado la vida de oración. Así nos decía Santa Teresa de Calcuta. Pero también el Papa San Juan Pablo II tenía unas palabras claves para esta oración, para poder ver la oración como un privilegio. Y él decía, todo se renueva en la oración. Tanto los individuos como las comunidades. Surgen nuevos objetivos y nuevos ideales. El Santo Padre, San Juan Pablo II, decía que a través de la oración todo se renueva. ¿Se acuerda aquel canto que dice, renuévame, Señor Jesús? Renuévame, Señor Jesús. Pues todo se renueva a través de la oración. De nada me serviría cantar, renuévame, Señor Jesús, porque ya no quiero ser el mismo si no tengo esa vida de oración, porque a través de la oración se va a renovar todo en mí. Se va a renovar mi vida, se va a renovar mi apostolado, se va a renovar mi vocación. También se va a renovar la comunidad. Cuando una comunidad ora, cuando una comunidad tiene la oración como privilegio, esa comunidad es una comunidad renovada, es una comunidad que está surgiendo con nuevos objetivos, con nuevos ideales. Una persona que está en oración constante, que ora sin cesar, que tiene la oración como un privilegio en su vida, tiene nuevos objetivos. Estamos comenzando en este año 2021,
Pues mis queridos hermanos, una persona que ha estado en oración, que tiene oración, tiene para este año que estamos apenas comenzando objetivos alcanzables, también guiados, dirigidos por la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ha iluminado a través del momento y del poder de la oración. Tenía razón San Juan Pablo II cuando decía, todo se renueva en la oración. Entonces, no es de extrañar que el catecismo de la iglesia, el catecismo de nuestra iglesia católica, dedique una quinta parte. O sea, que el catecismo lo puede dividir en 5 partes, en 5 grandes partes, todo el catecismo. Pero el catecismo dedica una quinta parte, es decir, un 20% de todas las páginas que tiene el catecismo están dedicadas al tema de la oración. Mire qué importante, interesante todo esto. El catecismo, digamos, tiene un 100%, toda la doctrina en un 100%, pero de ese catecismo hay 5 partes importantes. Pues una quinta de ellas, el 20% de todas las páginas, están dedicadas al tema de la oración. Y están dedicadas estas páginas al tema de la oración en una forma extensa. No es abajo, no, está bien extendido y está bien explicado. Y allí dentro de esas páginas va tratando el catecismo todas las formas de oración, todas las formas de oración. Inclusive está la de contemplación, la oración de contemplación, que muchas veces pensamos de forma errónea que está reservada para algunas vocaciones especiales. No, el catecismo nos explica, nos da de una manera extensa y explícita todas las formas de oración, incluyendo la de contemplación. Y son tan detallados los capítulos que el catecismo tiene sobre la oración que trae hasta consejos prácticos. Fíjese bien, en el catecismo encontramos consejos prácticos para la oración. Y trata también, dentro de este catecismo, los errores en los que puede caer la persona que ora. Por eso está interesante todo esto. Es tan importante porque allí nos da consejos prácticos de la oración, el catecismo, pero también nos señala los errores que nosotros podemos tener cuando estamos orando. Entonces podríamos decir que el tratamiento que el catecismo de la Iglesia Católica le da a la oración revela, denota la importancia que el magisterio de la iglesia le asigna a la oración. Podríamos decir entonces que la oración es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. Amén. La oración es la llave, si quiere anotarla, si quiere grabársela, la oración es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. Es decir, a su acción transformadora en nosotros. Cuando nosotros oramos, le permitimos a Dios que actúe en nuestra alma, que actúe en nuestro entendimiento, que actúe en nuestra voluntad para ir adaptando todo nuestro ser a su divina voluntad. Quizás usted estará preguntando, ¿dónde puedo encontrar todos estos detalles de la oración?
Mire, usted puede encontrarlo si usted busca en el catecismo, va a encontrar en los números del 2825 al 2827, va a encontrar detalles maravillosos sobre estos puntos de la oración. Ahora, la oración nos va descubriendo el misterio de la voluntad de Dios. Yo tengo una cita bíblica. Sí, si usted tiene la Biblia, puede abrirla. Vamos a poner los ojos en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios y en el capítulo 1, fíjense bien, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera. Y nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. ¿Cómo descubrimos ese plan secreto de Dios? ¿Cómo descubrimos ese misterio de la voluntad de Dios en nuestra vida? A través de la oración. Si usted ora, usted va a ir descubriendo el misterio de la voluntad de Dios para su vida. La persona que ora, como decía uno de los santos, San Alfonso María de Ligorio, la persona que ora se salva. Descubre la voluntad de Dios en su vida. Y cuando descubrimos la voluntad de Dios y caminamos en esa voluntad de Dios, por seguro, vamos en camino de salvación. Amén. Ahora, la oración también no solamente nos va descubriendo el misterio de la voluntad de Dios, sino que también la oración va conformando nuestro ser a esa forma de ser y de pensar divino. Nos va haciendo ver las cosas y los hechos como Dios los ve. Cuando una persona está orando, puede ver el mundo con los ojos de Dios. Una persona que ora puede mirar a su alrededor las cosas, pero no las mira como las mira una persona alejada de Dios, sino que las mira como las mira Dios. Por eso la oración, cuando estamos en oración, cuando estamos siendo personas que oramos, poco a poco nos vamos acercando a Dios. Poco a poco nos vamos asemejando a Dios. Vamos viendo las cosas de la vida como las mira Dios. Miramos el mundo con los ojos de Dios. Esto es importantísimo. Por eso yo les exhorto, les invito a aquellos que han dejado la vida de oración a que vuelvan a retomar, a que vuelvan a meterse, que vuelvan a profundizar en el océano de Dios a través de la oración. Y la oración va a ir haciendo el efecto que usted necesita para asemejarse cada día más al Señor. En el silencio, Dios también se comunica de una mejor manera con el alma. Cuando nosotros sabemos hacer silencios y le permitimos a Dios moverse en nosotros, Él se comunica mejor al alma. Y el alma nuestra, cuando hacemos silencio, puede captar de una mejor manera a Dios. Hay gente que sí ora, sí, le voy a decir, ora, pero muchas veces tiene una oración ruidosa, pero no le da espacio a Dios para que el Señor le muestre sus caminos, para que le muestre sus senderos. En el silencio, el alma se encuentra con su Dios y se deja amar por Él y puede amarle a Dios a través del silencio. Por eso es tan importante que cuando nosotros
entramos en el ambiente de la oración, sepamos también tener y guardar silencio en el alma para que Dios se manifieste en el alma. En el silencio el alma se deja transformar por Dios, quien va haciendo en ella su obra de alfarero. Este es como dice, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Señor, en tus manos soy como barro en manos del alfarero. Eso sí, se hace cuando nosotros le permitimos al alma a guardar silencio para que Dios le transforme. Hay una palabra muy sabia en el profeta Jeremías. Si usted puede abrir la escritura, ábrala conmigo. Vamos al profeta Jeremías y vamos a buscar el capítulo 18 y vamos a ver los versículos del 1 al 6. Capítulo 18 de Jeremías. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y ahí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces la oración nos va haciendo conformar nuestra vida a los planes que Dios tiene para nuestra existencia. Nomás tenemos que ser como barro en manos del alfarero, permitiéndole al alma hacer un silencio para que Dios le transforme. La oración le va a ir haciendo poco a poco su vida de acuerdo a los planes que Dios tiene para usted. A través de la oración se va a ir conformando en nuestra vida los planes que Dios tiene para nuestra existencia. En fin, la oración nos va haciendo cada vez más imagen de Dios. Nos va haciendo cada vez más semejantes a Cristo. Por eso es que la oración es tremendamente importante. El retomar de nuevo este camino de la oración va a ser posible que usted llegue a hacerse cada día más imagen de Dios, cada día más semejante a Cristo. Hazme, Señor, como tú. Cuando estamos orando, puedes decirle al Señor, hazme, Señor, como tú. La oración nos va revelando la verdad. Sobre todo, la verdad de quiénes somos nosotros mismos. Una persona que ora sabe quién es Él y nos muestra realmente cómo somos a los ojos de Dios. Los seres humanos acostumbramos tener máscaras. A veces nos ponemos máscaras hacia afuera y hacia los demás. Y les mostramos a los demás lo que no somos. Pero cuando oramos, la oración nos revela quiénes somos de verdad. Tenemos máscaras a veces hacia adentro, hacia nosotros mismos. Hay gente que se engaña a sí misma. Cree lo que no son. Hay gente que se cree lo que no es. Pero cuando usted ora, solo en la oración, uno descubre la verdad sobre quién es uno.
Descubrimos a través de la oración la verdad sobre quiénes somos nosotros mismos. Por eso es importante la oración, porque también Dios nos enseña a través de la oración cómo somos realmente, cómo nos está viendo Él. La oración podría decirles entonces que es como un colirio para nuestros ojos. Nos abre los ojos. ¿Y cómo nos abre los ojos? ¿Para qué nos abre los ojos la oración? Para comprender la Escritura, para interiorizar la palabra de Dios, para hacer vida la palabra de Dios en nosotros. Una persona que no ora prácticamente puede ver la Escritura, no la comprende, tampoco la interioriza y poco o nada le importa hacer la vida en él o en ella. Pero cuando nosotros estamos orando, la oración, el poder de la oración, nos hace comprender la Sagrada Escritura. Entendemos lo que no entendíamos, interiorizamos y hacemos que esa palabra que estamos leyendo sea vida en nosotros. ¿Sabe? Uno de los santos que era muy entregado a la oración de alabanza, oración contemplativa, hacía silencio en el alma, San Francisco de Asís. Y yo me acuerdo de una anécdota, no, es una pequeña historia entre él y algunos de sus fieles seguidores que tenía, de los hermanos que le acompañaban en su apostolado. Dice que en cierto momento fueron ellos digamos, así como de evangelización, fueron evangelizando. Y resulta que el santo, digamos, San Francisco de Asís, dice que abrió la Escritura un par de minutos, leyó y la cerró. Y algunos de los compañeros se empezaron a fijar que él no abría mucho la Escritura. Y se sintieron tentados a decirle. Y pasando un tiempo le dijeron, hermano Francisco, pues nosotros, dijo, hemos fijado que usted no lee la Escritura. Y él dijo, ¿por qué dices eso? Porque hace, digamos, una semana lo vimos que abrió la palabra y no ha vuelto a abrirla. Y le dijo él, estoy tratando de vivir lo que leí hace una semana. Es decir, es la oración la que al interiorizarla tiene que hacerse vida en nosotros. A través de la oración, la Escritura se tiene que hacer vida en nosotros. A través de la oración se nos abren los ojos para que esa Escritura pueda interiorizarse y hacerse vida en nosotros. San Francisco estaba tratando de que esa palabra leída, esa Escritura que había visto con sus ojos que habían sido ya transformados a través de la oración, estaba tratando de interiorizar y de hacer vida aquella palabra que había leído, aunque los hermanos estaban criticando, pero lo que él estaba haciendo era tratando de hacer vida esa pequeña porción de la Escritura que había leído hace 8 días. Mis amados hermanos, la oración nos cura también de un síndrome. Hay un síndrome que le llaman el síndrome de Maús. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué le dicen síndrome de Maús? Porque no se acordaban. ¿Se acuerdan que iban platicando con Jesús? No se acordaban de las palabras que les había dado Jesús. Pero por eso la oración, cuando somos personas de oración, no tenemos ese síndrome de Maús. Es decir, no podemos olvidar las palabras del Señor. En el silencio de la oración, nos encontramos con Dios. En el silencio de la oración nos encontramos con Dios y también nos reconocemos.
nos reconocemos como sus criaturas, que dependemos de Él, que Él es nuestro Padre, lo reconocemos a Él como nuestro Creador, como nuestro principio, como nuestro fin, en el silencio de la oración. Por eso es tan importante, mi querido hermano, que usted tenga espacios de silencio, para que allí en el silencio de la oración seamos también como ramas de la vid, que es el Señor. Porque nos nutrimos de esa savia misteriosa que son las gracias que necesitamos y que Dios nos da, especialmente en esos ratos de oración. Sabe que muchas veces pensamos que la oración es de hablar y hablar, sí, pero también el alma hay que dejarla que hable. Hay que permitirle al alma también tener ese contacto, esa unión, esa comunicación con el Creador, con nuestro Dios. Es importante entonces esa forma de silencio para permitirle a Dios que nos nutra, que nos dé sus gracias, especialmente las que necesitamos para poder proyectarnos en esta vida. San Juan Pablo II, en unos de sus predicaciones que daba y de las catequesis que daba, dijo un día: el hombre no puede vivir sin orar. Lo mismo que no puede vivir sin respirar. Palabras sabias. El hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar, nos decía San Juan Pablo II. Y es verdad, mis queridos hermanos, la oración en la vida, especialmente en la vida de un servidor, ya no digamos en la vida de un líder que está coordinando, que está dirigiendo una comunidad, no puede ese líder, no puede ese coordinador, no puede este servidor vivir sin orar. Así como él no puede vivir si no respira, tiene que ser la oración, ese aliento, ese aire de vida en el espíritu. La Santa Madre Teresa de Calcuta también llegó a decir lo siguiente: es necesario, decía ella, que encontremos el tiempo de permanecer en silencio y de contemplar, sobre todo si vivimos en la ciudad, donde todo se mueve velozmente. Hay que hacer silencio, y es en el silencio del corazón donde Dios te habla. Hermosas palabras. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dejó a los discípulos allá para que oraran? Y ellos, en vez de orar, se pusieron a dormir. Pero las palabras que Jesús dijo ese día fueron bien efectivas. Y también Santa Madre Teresa de Calcuta las vuelve a tomar. Y cuando ella dice: oren y velen para no caer en la tentación, nos pedía el Señor Jesús. Sí, hay que orar, decía ella, hay que velar para poder aportar a la sociedad la luz de la verdad, la fe en las certezas trascendentales y eternas, el gozo de la verdadera esperanza y el compromiso de la caridad animosa. El mundo necesita más oración, decía San Juan Pablo II. El mundo necesita más oración. Mira lo que estaba pasando este día. Este día que estamos transmitiendo este programa. Exactamente este día, 6 de enero, estaba sucediendo del 2021, 6 de enero del 2021, estaba sucediendo una situación dura, difícil, en lo que
¿Cuándo llegaríamos a pensar? En el Capitolio de los Estados Unidos. Y fíjense bien, todas estas situaciones se podrían haber evitado si tan solo le diéramos un espacio al alma en el momento de la oración. Por eso San Juan Pablo II decía, el mundo necesita más oración. ¿Por qué? Porque la oración nos despierta el anhelo del cielo. Nos despierta los deseos de la eternidad. La esperanza en las realidades últimas. Asimismo, la oración no nos deja desatendernos de las realidades que nos competen para los últimos días. Porque la verdadera oración, lejos de alejarnos de nosotros mismos, nos impulsa a una acción, nos impulsa al servicio a Dios en los hermanos. Y nos impulsa al servicio a Dios no como una ayuda cualquiera, sino como una acción apostólica, de verdad. Mis queridos hermanos, no puede un líder, un servidor de Dios, una persona que dice creer en el Señor, no puede dejar de orar. Porque si deja de orar, se muere. Si deja de orar, fallece. Si deja de orar, le falta el aire. Ese aire que necesita el alma para asemejarse a Dios. La oración, mis queridos hermanos, nos cambia el corazón. Nos cambia el corazón. Nos hace comprender mejor cómo es Dios. Por lo que debe hacerse con libertad, decía el Papa Francisco. Eso es lo importante. Estas palabras son del Papa Francisco cuando decía, la oración nos cambia el corazón. Una persona que ora no puede seguir con su corazón rencoroso, con su corazón odioso, con su corazón resentido. ¿Por qué? Porque la oración le cambia el corazón. La misma oración nos viene a hacer comprender cómo es Dios de una mejor manera. Por eso decías el Papa Francisco, hay que hacerse con libertad la oración. Hay que hacerse con insistencia, como que se habla con un amigo. A veces puede parecer uno loco hablando solo. Y dice, oh Padre, gracias, te alabo, te bendigo. Pero no estás hablando solo. Estás hablando como con un amigo. Pero Dios está escuchando. Dios te responderá. La oración te va a cambiar el corazón. Te va a hacer comprender mejor cómo es Dios. Tal vez por todas estas cosas y por el interés del magisterio de la Iglesia en la oración, el Papa San Juan Pablo II nos dejó una consigna que él repetía cada vez que iba a sus viajes y que él mismo practicaba. Cada vez que San Juan Pablo II iba de un lado al otro, repetía esta consigna. Ante todo, decía él, crezcan en el Señor. Abran siempre más su corazón a Cristo. Acojan su presencia misteriosa y fecunda. Y mire estas otras palabras que él decía. Cultiven la intimidad con Él. En ese encuentro que cambia la vida. Crezcan siempre en el Señor. Crezcan hacia la plenitud de Dios. Esta era la consigna que tenía San Juan Pablo II. Y esta consigna no fue precisamente para el clero, no fue para los religiosos. Cuando San Juan Pablo II dijo estas palabras de que cultiváramos la intimidad con Él en ese encuentro que cambia la vida, lo dijo para los laicos, para los que debemos estar actuando en el mundo.
Y ese crecimiento en el Señor, ese crecimiento hacia la plenitud de Dios, no puede darse sin la oración. Es la oración, ese encuentro que cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese crecimiento significa ir creciendo en los frutos del Espíritu Santo, algunos de los cuales cita San Pablo en la carta a los Gálatas. Es ir creciendo en amor, es ir creciendo en alegría, en paciencia, en comprensión, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre, en dominio de sí mismo. Pues el Espíritu Santo a través de la oración va infundiendo esos y otros frutos en el alma de toda aquella persona que se abre a su acción transformadora, sobre todo a través de la oración. Mis queridos hermanos, es tan importante la oración que no podemos, por ejemplo, pretender amar verdaderamente, amar como Dios nos ama, si no nos abrimos a la acción del Espíritu Santo a través de la oración y de los sacramentos. Porque para amar verdaderamente hay que dejar que sea el Espíritu Santo el que habite en nuestro interior. Si estamos en estado de gracia, entonces que sea el Espíritu Santo quien ame en nosotros y a través de nosotros. De otra manera, lejos de proyectar el amor de Dios en nosotros, podemos más bien proyectarnos nuestro propio yo. Por eso es importante la relación entre la oración y el amor de Dios. Santa Teresa de Jesús lo dejó bien claro en otra consigna que ella tenía. Orar, decía ella, es llenarse de Dios y darlo a los demás. Mis queridos hermanos, es el mismo contemplar y dar lo contemplado que hablaba Santo Domingo. Dicho en una frase igual como la que decía Santa Teresa, orar es llenarse de Dios y darlo a los demás. Mis queridos hermanos, sé que estamos para punto de cerrar, pero yo quisiera decirles esto. A aquellos que han caído y que han dejado de orar, no puedes dejar de orar, porque si dejas de orar, es como que dejaras que el alma dejara de respirar. Por eso es importante que abramos nuestro corazón, que abramos nuestro sentir a Dios y podamos tener en este momento esa fuerza, ese privilegio de orar, de hablar con Dios. Le voy a invitar aquí donde está usted allí, cierre sus ojos por un momentito o incline su rostro y pensemos esto así. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Meditando en el Señor, las penas huirán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Era la 1 de la madrugada cuando insistente le hablaba a mi Señor. A la 1 de la madrugada, cuando insistente le hablaba a mi Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Señor Jesús,
ten compasión de mí, perdona mis pecados, que yo confío en ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Meditando en el Señor, las penas huirán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Gracias, Señor, de todo corazón, por estos minutos, por este tiempo que nos has permitido para llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Gracias, mi Señor Jesús. Pongo en tus manos a toda la audiencia, a todas las comunidades, a todos los hermanos que han estado presentes y a aquellos que tampoco, Señor, han podido estar por alguna situación, cualquier motivo. Pero tú que conoces sus necesidades, puedes responderles de acuerdo, Señor, a tu divina voluntad. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu grande amor por nosotros. Madre María, Madre del Señor, pedimos tu intercesión valiosísima para que cada uno de mis hermanos puedan tener en este año que comenzamos, que estamos empezando, una bendición grande de tu parte y de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, Padre amado, todo esto te lo clamamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos veremos pronto en otro nuevo programa. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros en Unidos por Cristo y María. Gracias por ayudarnos a crecer espiritualmente a través de la oración. Buenas noches y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Ok, gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén.